he decidido hacer algo que tenía pendiente desde hacía muchísimos años, y es datar el día exacto en que yo me quedé absolutamente onnubilado con el teatro. Y ese día lo he descubierto porque me he metido en la hemeroteca del periódico. Fue el 18 de enero de 1974. Era viernes, y ese día Televisión Española, en el horario de máxima audiencia, emitía teatro, cuando solo había una televisión. Y el estudio 1 de ese día fue una opereta titulada Carlo Monte, en Monte Carlo, de Enrique Jardiel Poncela. Y yo me quedé absolutamente flaseado por lo que vi. Y todavía recuerdo algunas imágenes de ese estudio 1 que no lo he vuelto a ver. Se me quedó grabado el nombre de Enrique Jardiel Poncela. Y recuerdo que ahora he descubierto que el protagonista de esa obra era un navarro, era Pedro Sinaga, que era un actor que llegó al teatro desde la zarzuela, y claro, era perfecto para interpretar esa opereta de teatro de humor. Ese mismo año de 1974, en septiembre, yo cambié de colegio, fui al Colegio de los Jesuitas, y allí había una actividad extraescolar de teatro que la impartía Ángel Unzué, que no era personal académico del colegio, sino era un cargo administrativo, era el secretario, pero era un grandísimo actor cómico que había sido muy popular en Pamplona en las décadas de 1950 y 1960 y que conocía muy bien todo el repertorio del teatro cómico español y sabía muy bien enseñarnos esas claves de esa tradición teatral española. Con 8 o 9 años empecé a hacer teatro y con un grupo de gente con el que estuve los siguientes 15 años. Hicimos teatro ininterrumpidamente hasta que yo con 23 años acabé la carrera y me tuve que ir de Pamplona y tuve que dejar el teatro como actor y seguí como espectador y como lector. Pero siempre estaba Jardiel Poncela ahí. En ese grupo de teatro que de actividad escolar pasó a ser un grupo que se llamó El Biombo, llegamos a hacer 2 Jardieles, uno Madre, el drama padre, y otro Usted tiene ojos de mujer fatal, que es una obra de 1932 que nadie quería estrenarla, todo el mundo pensaba que era un churro, excepto un actor que tenía su propia compañía, que era de Pamplona, que se llamaba Benito Cibrián, y que él le dijo a Jardiel, yo te estreno la obra. Y hasta Jardiel estaba desanimado, porque se la habían rechazado todos. Y él la estrenó y fue un éxito absoluto, le hizo más de 1000 representaciones. Luego el resto de productores le pedía, quítale los derechos a él y dánoslo a nosotros y te lo estrenamos en un gran teatro. Y dijo, no, Benito Cibrián se atrevió y él la va a montar. Era republicano, tuvo que dejar España y luego hizo carrera en Argentina y una saga de actores que procede de Pamplona de este hombre. Ahí estaba Jardiel Poncela. Un segundo momento de impacto fue cuando leí la obra que quiero recomendar de Jardiel Poncela, que es Eloísa está debajo de un almendro, que es una obra de 1940 y cuando la leí me quedé absolutamente epatado por una obra que tiene muchísima comicidad, pero también tiene un aspecto de ambiente gótico, hay también una investigación policial y en el fondo esconde una gran tragedia. Y eso lo descubres al final de la obra cuando lees o ves representado por qué hay un personaje que se llama Eloísa y por qué está debajo de un almendro. Esa obra se estrenó en 1940. Es curioso porque una de las actrices era Guadalupe Muñoz San Pedro, que es la tía abuela de Javier Bardem, uno de los grandes actores españoles. Y en esa obra había también un chico, jovencito, que solo tenía 3 o 4 frases, era un meritorio que empezaba en el teatro, y Jardiel se quedó asombrado de lo bien que clavaba las 4 frases y la gracia que tenía un chaval alto, desgarbado, pelirrojo, y dijo, este chico va a ser actor, lo voy a coger por mi cuenta y le voy a empezar a escribirle para él papeles mejores. Se llamaba Fernando Fernán Gómez, que es una figura capital del teatro español. Eloísa está debajo de un almendro tiene también bastantes conexiones con Navarra, con Pamplona, con actores de aquí. En 1943 se hizo una película que tuvo mucho éxito y uno de los personajes del criado era Joaquín Roa, que es uno de los grandes secundarios del teatro y del cine español del siglo XX, que murió en la Casa de Misericordia, estaba aquí alojado.
En el año 61, el mismo personaje de criado lo hizo Alfredo Landa. En el 84, una actriz navarra, Pilar Bayona, con una larguísima carrera en Madrid, ella procede de Tafalla, también interpretó la versión que hizo José Carlos Plaza. Y en 2001, otro navarro volvió a hacer de criado, que era Cipriano Lodosa, y también tuvo un grandísimo éxito. Es decir, que hay unas conexiones curiosas, ¿no?, para mí con esa obra. En Eloísa está debajo de un almendro, hay un personaje que es maravilloso, que es clave en la obra, que es el patriarca de la familia, se llama Edgardo, y tiene la característica que lleva 21 años sin salir de la cama, negándose a salir de la cama. Allí come, allí lee, allí habla con los locutores de la radio, y cuando de repente se le ocurre que quiere visitar San Sebastián, le dice a los criados que esa noche va a viajar sin moverse de la cama, y los criados tienen que ir cantándole durante toda la noche todas las estaciones por las que para el expreso Madrid-Irún y tocar la campana, que es muy gracioso. La obra está escrita en 1940, se estrena 10 meses después de acabada la Guerra Civil, en un momento durísimo. El invierno del 39 ha sido crudísimo, es una época de posguerra, de hambre, de miseria, de hambre física de los españoles, en plena Segunda Guerra Mundial. Yo siempre me he preguntado qué difícil era hacer reír en la década de 1940 y qué grande Jardiel Poncela que lo consiguió. Y también me he preguntado si Jardiel, que no hacía teatro realista, que hablaba de un teatro de la imaginación y de la poesía y del humor, si no le traicionó el subconsciente y ese personaje Edgardo, que se negaba a ver la realidad y vivía en la cama, si no era un poco un trasunto de lo que les pasaba a muchos españoles, y es que no querían ver la realidad y trataban de vivir ajena a ella simplemente por puro instinto de supervivencia. Y entonces yo pienso que Eloísa está debajo de un almendro también refleja muy bien lo que es el teatro. Muchas veces las personas vamos al teatro porque queremos durante un par de horas envolvernos en una burbuja, abstraernos de la realidad que no nos gusta, o que nos molesta, o que nos agrede, y hacer un paréntesis y disfrutar. Y a la inversa, hay mucha gente que no le gusta ver la realidad, o que mira para otro lado cuando ve cosas que no le gusta, y sin embargo va al teatro, y en el teatro le cuentan lo que no has querido ver, o lo que no te has atrevido a mirar, o aquellos aspectos que voluntaria o involuntariamente has tratado de evitar. De ahí que recomiende muchísimo leer a Jardiel Poncela, empezar, si hay que empezar por algo, empezar por Eloísa está debajo de un almendro, porque yo creo que Jardiel Poncela es uno de los 3 grandes autores teatrales españoles del siglo XX que están en el canon, que quedan, cuyas obras se representan, junto con Valle Inclán y Federico García Lorca.